Es una gran bendición ver a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en la casa del Señor. Estaba leyendo en el libro de Eclesiastés que la vida, decía, es como un río, que todos los ríos salen del océano, vuelven a entrar al océano y siguen en ese ciclo, así, hermano. Pero el que cree y tiene al Señor por su confianza permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Así que usted que está en este día, es una bendición ver a Carla también que nos acompaña. Gracias, hermana, por venir. Qué gran bendición. Y cada uno de ustedes que está aquí en la casa del Señor nos alegra mucho. Espero que el próximo domingo venga listo para celebrar con nosotros 19 años, increíblemente. Cuando comenzamos esta iglesia, mi esposa estaba embarazada de Héctor y míralo ahí tocando la batería hoy en día, ¿verdad? O ya habías nacido, ya ni me acuerdo ya, hijo, perdón, pero es increíble cómo el tiempo, hermano, está pasando de rápido. Lo que hoy son padres eran un tiempo jóvenes, lo que un tiempo eran jóvenes eran niños. No. Y los que estamos adultos nos estamos volviendo más sabios, digo yo, ¿verdad? Pero, mis queridos hermanos, gracias a Dios por sus bendiciones. Invite, tráigase amigos, familiares. Vamos a tener un tiempo especial de celebración el próximo domingo y queremos que usted sea parte de eso. Si Dios lo permite, estaremos también recibiendo hermanos que han solicitado su membresía para la iglesia. Estaremos recibiendo también nuevos miembros, si Dios lo permite. Así que va a ser un tiempo de celebración, de alegría. Nos da mucho gusto y mucha bendición eso, mis queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en este momento. Iglesia, alabemos al Señor en este momento. Padre, en esta tarde te damos gracias por este día, Señor. Qué bendición estar reunido con tu pueblo en tu iglesia. Pedimos, Señor, tu presencia, tu unción, tu poder sobre tu palabra. Esa palabra que es como espada de dos filos, Señor. Oh Dios, nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está abierta, nuestro espíritu está receptivo para recibir la leche espiritual no adulterada que viene de parte de ti y que viene ungida por tu Santo Espíritu. Nosotros solamente, Señor, somos recipientes para recibir lo que tú tienes para nosotros. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Habla que tus siervos y tus siervas escuchan. Y me pongo yo en primer lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a despachar a nuestros niños y nuestros jóvenes a sus clases. Y nosotros, mi querido hermano, nos quedamos en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Alabanza por la liberación de David por parte de Dios. Alabanza por la liberación. Habíamos comenzado el domingo anterior, mis queridos hermanos, a aprender cómo David entona este hermoso canto de alabanza. David tenía varios títulos a través de lo largo que él había ganado. Él había sido un gran guerrero, matador de gigantes, pero también David de hecho era un cantor. La Biblia dice en el libro de Hechos que él era llamado el dulce cantor de Israel. Y David seguramente tenía gran habilidad y agilidad para escribir cantos. Era un buen compositor. De hecho, él instituyó la adoración y la alabanza y la música dentro del templo, cosa que Dios no le había pedido nada a Moisés. Y vemos nosotros, hermanos míos, que David abre su corazón porque ya es un David más maduro, mayor, más centrado en años. ¿Y cómo lo sabemos esto?
Mire, antes de entrar al capítulo 22, quiero que me acompañen en el capítulo 21, un capítulo antes de Segunda de Samuel. Y mire, dice en el versículo 15 algo bien interesante de David. Tal vez usted no lo había escuchado antes. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y dice la Biblia, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. O sea que los mismos valientes soldados de David ya vieron que David no estaba en condiciones de salir a la guerra como antes. En un momento de cansancio, este otro gigante casi lo mata si no hubiera sido por su sobrino, que lo defendió y lo salvó. Y le dijeron, David, de ahora en adelante, tú mejor nos das órdenes desde el palacio, ya no vuelvas a salir. Y entonces imagina usted, yo no sé si suena esto como retiro, ¿verdad? A nadie le gusta la palabra retiro, ¿verdad? Pero el asunto es que David dijeron, mejor preferimos tenerte vivo, porque cuando vamos a la guerra, tú eres más valioso que 1000 de nosotros. Y los filisteos van a querer matarte a ti, entonces mejor ya no, te vas al palacio. Ya, entonces este David con más tiempo tiene mayor oportunidad para reflexionar, para pensar, para escribir. Y entonces viene y hace este hermoso canto que era una copia casi del Salmo 18, pero con otras cosas más agregadas de su vida. Y David empieza, hermanos míos, en ese repaso de su vida, en primer lugar, a reconocer quién es Dios en su vida. Y eso es lo hermoso, que cuando usted y yo venimos a Jesucristo, muchos de nosotros tenemos ideas preconcebidas de quién es Dios. Yo pensaba que Dios era un viejito con barba, que ponía su pie sobre el mundo y que tenía un rayo en la mano derecha y uno en la mano izquierda y que estaba listo de achicharrarme si me portaba mal. Entonces crecí con una religión de miedo. Más me vale que me porte bien. Entonces yo pensaba que ese era Dios. La gente me decía, y cuando te morí, y si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Y donde Dios me mande. Y ese era el pensamiento que yo tenía de Dios. Hasta que por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, me di cuenta que aunque mis padres quisieron hacer lo mejor en enseñarme lo mejor de Dios, se equivocaron. Dios era muy diferente, el Dios de la Biblia. Y el Dios al cual David alaba nos da una ventana abierta para entender, en primer lugar, que David conoció que ese Dios no solamente es un Dios sentado en su trono en el cielo, allá tan lejos que ni siquiera me escucha. ¿Y quién se va a interesar en esta hormiga que soy yo? Se da cuenta David que ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es un Dios personal que se quiere revelar a tu vida. Y entonces viene David y empieza a utilizar títulos de Dios como mi roca, mi fortaleza, mi escudo, mi luz, mi salvación. Eso, hermano mío, para mí fue una abierta, como le digo, algo que me abrió mis ojos para entender, en primer lugar, que ese Diosito al cual tú le rezas o le pides o le oras antes, es un Dios que te ama y que quiere que tú le llames, no Diosito, que le llames Padre mío. Pero no van a ser en tus o las mis condiciones que lo vas a conocer, va a ser bajo las condiciones de Él. Él dijo, todo aquel que viene al Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación.
Y es aquí donde David se da cuenta, hermanos míos, lo que es este Dios maravilloso. Y muchos se dan cuenta, hermanos míos, de que en este pequeño salmo, bueno, no es tan pequeño, pero sí tan diminutivo, nos habla, óigalo bien, de que Dios salva. Amén. Dios salva. Dios salva, de que Él es digno de que le alabes, que Él te escucha, que Él te recompensa, que Él es fiel, que Él te ve, que Él, hermano mío, se revela a ti, que Él es hábil, que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él es puro, que Él es santo. Eso no lo entendía yo, que Él es perfecto, pero que Él es escudo alrededor tuyo, y que es una torre en contra de tus enemigos, que es un Dios poderoso, bueno, gentil y generoso. Qué lindo es Dios. Y entonces David nos enseña y empieza él a cantar en su primero, póngame la primera por favor, él empieza a dar un canto de liberación a Dios, y David canta al Dios que le libera. Y no voy a tratar, porque de eso tratamos el domingo anterior, de cómo Dios lo liberó de muchas cosas. Pero también ahí, por favor, en el número 2, el siguiente slide, David canta sobre el Dios que le sostiene. Acompáñenme por favor al capítulo 22 y mire lo que dice en el versículo 24. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 24 dice ahí: fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. David reconoció, en primer lugar, que quien le había salvado a él del pecado es Dios. Ahora, cualquiera aquí podría decir que David está diciendo que me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mi mano. Y es que David se le olvidó que engañó que se acostó con la mujer de su prójimo y mandó a asesinar al esposo de ella. No, David lo tenía muy presente. Y no está diciendo David aquí que él no había pecado. Lo que David está diciendo, mis queridos hermanos, es que simplemente Dios había perdonado su pecado, y porque le había perdonado su pecado, lo había librado de la muerte. Es lo que David está diciendo. Hermano mío, no hay cosa más horrible que es el pecado, que te persigue como una fiera hambrienta para destruirte y llevarte al infierno. Y David dice: el Señor me ha liberado de eso. Hermano mío, la muerte es un enemigo que tú y yo no podemos enfrentarlo, pero Cristo lo enfrentó y lo condenó. El pecado es un enemigo que tú y yo no le podemos golpear, no le podemos hacer ningún daño, pero Cristo lo venció y nos limpia a nosotros y nos presenta justos, como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Qué lindo es sentirse perdonado por Dios. Mire, hermano, hay personas que no pueden vivir su vida por la culpabilidad que les carcome por dentro. Viven una vida de apariencias, viven una vida pretendiendo ser así, ser asá, pero hay una culpabilidad que saben en el fondo de su corazón que son culpables. Cristo te puede dar la victoria sobre eso. Y es lo que David está aquí experimentando, que él le había, gracias a Dios, mire, lo sostiene. En otras palabras, sí, en las luchas, en las pruebas, hermano mío, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Hay personas, yo me acuerdo la excusa que daba mi abuela siempre, cuando yo le decía: abuela, entregue su vida a Jesucristo. No, mi hijo, no, es que yo primero tengo que arreglar muchas cosas en mi vida, y cuando esté lista, ahí voy a ir a la iglesia, me decía ella. ¿Sabe qué? La verdad, nunca vamos a estar listos, porque el único que nos puede dar perdón y librarnos de la culpa y del pecado es Jesucristo. Por esa razón, mi querido hermano, dice que David, él se sintió en momentos de tentación. Dios aceptó
el perdón cuando David dijo: contra ti solo he pecado. Y mira, hermano mío, no importa el pecado que una persona haya cometido, pero si una persona es sincera delante de Dios y se arrepiente en lágrimas y dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no más. Pero ¿qué sucede con las personas? Que las personas no buscan confesar, buscan que justificar y echar la culpa a otros. Ese es el gran problema. El que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y esa es la clave, hermanos míos, donde David se da cuenta de que Dios perdona. Cuán importante es saber que cuando Dios te perdona, tú te aprendas a perdonar a ti mismo también. Porque hay personas que no se perdonan a sí mismos. Tienes que aprender a perdonarte a sí mismos, porque si no, la culpabilidad va a detener tu avance para con Dios. David entendió que Dios le sostuvo en momentos de tentación. Pero no solamente en momentos de tentación, también en momentos de prueba. Miren el versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará. ¿El qué dice? Mis tinieblas. Sí, hay momentos donde vamos a tener que entrar a las tinieblas, mi querido hermano. Esos son esos momentos de prueba. Esos son esos momentos donde no ves el asunto, el camino despejado, no ves el futuro muy prometedor, no ves las cosas bien claras, te sientes confundido. Esos son esos momentos de oscuridad. Pero él dijo: el Señor es mi luz. Él entendió que necesitaba de Dios para caminar a través de la oscuridad. Mi querido hermano, no te separes de la mano del Señor. No te apartes de él, porque el que lo sigue nunca tropezará en las tinieblas. Hermano mío, David encontró que Dios había estado con él en el momento de la tentación, en el momento de la prueba. Él dijo: Señor, tú alumbras mis tinieblas. Él era su luz. ¿Se acuerda lo que David también había dicho? Bueno, no lo sabemos si fue David, pero en el Salmo 119 ya la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Dios estará contigo alumbrándote con su palabra. Esta palabra es lámpara a tus caminos y te va a ayudar, hermano mío, te va a guiar. Además, no solamente eso, no solamente, óigale bien, no solamente tienes la palabra de Dios que es lámpara, tienes al Espíritu Santo que te guía. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Si hay algo que el cristiano se siente seguro, es que conoce la verdad. Al cristiano no lo vas a engañar. No importa qué bonito la persona hable, pero el cristiano que conoce la verdad no andará engañado. El cristiano que conoce la verdad dice que Él os enseñará todo lo que oyere y os hará saber lo que habrá de venir. Él no te va a dejar solo. Pero mira, sigamos más avanzando. El versículo 30, mire que Él le sostuvo en momentos de tinieblas, le sostuvo en momentos de prueba, en sus momentos de tentación. Versículo 30: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Como cantábamos, ¿verdad? Con mi Dios, con mi Dios. No contigo, con tu Dios. ¿Cuáles muros? Hay muros espirituales. Hay barreras grandes que se presentan delante de ti y parecen como esa, peor que las murallas chinas, impasables. Pero David aprendió de que él pudo disfrutar su victoria sobre sus enemigos. Y como lo sabemos, que Dios lo sostuvo en una lucha cuando se presentó con Saúl, ¿verdad? Y le dijo: déjame pelear con este gigante. ¿Y qué? Si tú eres un muchachito, no eres diestro para la guerra. Es más, ni te queda mi traje. Y le dijo David: no se preocupe, oh rey. Cuando yo cuidaba mis ovejitas, venía un oso y listo para comerse mis ovejas, y venía yo, ¡plá! Y venía otro león y también el Señor me libró de la mano del oso
y del león, y el Señor me librará de la mano de este gigante. David sabía que no era su habilidad con la onda o su capacidad, sino el poder de Dios que le había librado de sus enemigos. Mi querido hermano, eso es lo que tú puedes entender. Que en las luchas, cuando tú aprendes a confiar en el poder de Dios, Él va a estar contigo peleando y luchando y venciendo el enemigo. Dios dejó que experimentar y ver al oso cara a cara, al león cara a cara. A veces Dios va a permitir que Satanás se te aparezca, aunque sea en la forma de tu marido. No, estoy bromeando, varones. Y no quiero decir la esposa porque si no voy a tener problemas hoy en la noche. Pero hermano mío, no importa la cara que el diablo te presente, se te va a aparecer y te va a rugir y te va a respirar y te va a echar aliento y fuego en tu cuello y te va a decir, te voy a destruir. Acuérdate, David dijo, Él me sostiene. Soy sostenido por el poder de Dios. Hasta el día de hoy, mi querido hermano, yo no sé cuántos años tú tienes de caminar en la vida cristiana, pero hoy en día sigues de pie porque la mano de Dios te ha sostenido. Ha estado contigo. Dale gracias a Dios, no estás en la cárcel. No estás en un manicomio. Estás hoy aquí adorándole y diciéndole gracias, Señor. Aunque estoy en medio pedacitos aquí, pero aquí voy adelante. Dios te mantiene de pie todavía. Los santos como creyentes en Cristo, aplicándolo esto a nuestras vidas, Dios en tiempos de tentación nos da fuerza para vencer. La Biblia dice que muchas de las tentaciones que vienen sobre nosotros, Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Así que la próxima vez no diga, ay Señor, ¿por qué me diste esta persona que ya no la soporto? Dios dice, Dios no te ha dado algo que no puedas soportar. Oh Señor, es que este jefe que me ha dado no lo aguanto. Dios no te ha dado algo que tú no puedas soportar. Dios te ha dado exactamente la medida de lo que tú necesitas para crecer, para aprender a confiar en Él, para que te aferres más al Señor y dejes de caminar por ti mismo y que de una vez por todas digas, Señor, ya me cansé de caminar en mis propias fuerzas, voy a descansar en tu poder. Ya, hermano mío, ya, deja de estar empujando el carro. Métete en el carro y deja que la gasolina de Dios, y no estoy cantando la de Daddy Yankee, deja que el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu te lleve y arranque tu carro y camines. Hermano mío, no te conformes solamente con la orillita, métete más profundo en el amor de Dios, en su poder, en conocerlo, en descubrirlo. Que ya no te cuenten, pues, ya no te conformes que, voy a ver que el pastor me diga, a ver qué me dice hoy, Señor, qué me vas a decir. Ya que ya el pastor ya la raya el pastor, que ya no te la cuente, que tú lo descubras por ti mismo, que vale la pena caminar con Cristo. Vale la pena, mi querido hermano. Dios se manifestó. En tiempos de prueba, Él te sostiene con su presencia. En tiempos de lucha, Él te sostiene con su poder. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder de Dios que actúa en nosotros, que te hace sonreír cuando el diablo quiere verte llorando, que te hace mantenerte de pie cuando él te quiere ver postrado. Hermano mío, es maravilloso descubrir lo que David descubrió por sí mismo, y Dios quiere que lo descubras también por ti mismo. Vámonos al número 3, donde tenemos que ahora David no solamente le canta al Dios que le sostiene, pero también al Dios que le fortalece. Acompáñenme por favor el versículo 31. Dice ahí, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo
es a todos los que en Él esperan. Él había descubierto, hermano mío, que Él es un escudo porque Él había esperado en el Señor. Por eso Él dice en el versículo 32, se hace una pregunta retórica, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Me encanta eso, quien despeja mi camino. Él va quitando las piedras con las que has tropezado. Hay gente, yo creo que esa canción es cierto, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y es cierto, hay gente que tropieza y no aprende. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Él despeja tu camino. Esas personas, esas cosas que han sido obstáculo en tu vida, Dios dice, te lo allana en el camino para que tú camines libre, para que tú camines y avances, que no solamente estés dando vuelta en el mismo círculo sin ir a ningún lado, solo engañándote a ti mismo. No, Dios despeja tu camino. Dios dice, adelante. Mire que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué hizo Dios? Cerró el mar rojo detrás de ellos. Nunca más Israel regresaría a Egipto. Cuando Dios te salva y te llama para ir a la tierra prometida, al cielo, cierra detrás de ti el mar, nunca más regresas a Egipto, que es el mundo. El cristiano, hermano mío, no es aquello de los que retroceden. Lo dice Primera de Juan, es de los que avanzan. El enemigo quiere, no, mira para atrás, así como la esposa de Lot, mira, ay, se me quema la casa, que las cacerolas, que las gallinas, que los pavos. Se convirtió en estatua de sal. Allá quedó atrás. Hermano mío, el Hijo de Dios no tiene que estar mirando hacia atrás. La próxima vez que le acerco a un amigo, le digo, ¿te acuerdas, fulano, lo que hacíamos cuando éramos jóvenes? Dígale, ni me acuerdo ni me quiero acordar, dígale. Ya no pertenezco a esa vida. Ahora prosigo a la meta poniendo los ojos en mi Jesucristo. La fuerza. David cantaba sobre el Dios que le ceñía de fuerza, quien le ayudaba. Y mire qué hermoso lo que él dice ahí en el versículo 34, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Se ha fijado en las patas de los ciervos? Son delgaditas, ¿verdad? Cualquiera se las puede quebrar, pero aparte de arriba son bien carnosas. Y hermano mío, qué animal más ágil las ciervas. ¿Se ha fijado cuando un león la está persiguiendo? Y ese animal, cómo pega unos saltos y cómo corre. Qué difícil atrapar a un ciervo. Dice David, Señor, tú me has hecho las piernas como las de cierva para escaparme del mal. ¿Cuántas veces usted ha estado a punto de caer, a punto de tropezar, a punto de perder la cabeza, y el Señor te dice, hijo, no, escápate de la mala mujer, escápate del mal hombre, escápate de esto, escápate del otro? Y Dios, hermano mío, te alivia y te guarda para que no caigas en la trampa del mal y huyes del peligro. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. El Señor te da agilidad para no caer en la trampa. No caigas en la trampa que el enemigo te pone. A veces las cosas fáciles no es la salida verdadera. Dios no solamente le dio como patas como de sierva, pero dice en el versículo 35, también dice, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Hermanos, doblar un arco de bronce. Usualmente los arcos eran de madera, ¿no? Para que se doblaran, pero uno de bronce, porque el bronce en la Biblia tiene un significado hermoso. El bronce quiere decir juicio y refinamiento. ¿Se acuerda? Los sacerdotes ofrecían en el altar de bronce.
Y también quemaban el sacrificio en el altar de bronce. Y el incienso era de bronce también. Y Jesús, cuando se aparece a Juan en Apocalipsis, dice que sus pies refuljaban como el bronce bruñido. Bruñido quiere decir un bronce puro, en su esencia más pura, hermosa, casi transparente. Hermano mío, el bronce habla del juicio y de refinamiento. En otras palabras, David con el tiempo aprendió a ser más diestro. Cuando tú te dejas discipular por Dios, cuando tú te dejas enseñar por Dios, le estás cambiando el chip de tu mente y Él te está haciendo más sabio para vivir. Ya no somos tan tontos para caer. Caímos 1, 2 veces tal vez, pero después ya no seguimos cayendo. Amén. Porque dice la Biblia que tú me das esa capacidad, adiestras mis manos para la batalla, de manera que el arco de bronce se doble con mis brazos. Sí, David era un guerrero, pero Dios lo había adiestrado en esa arte de la guerra. En medio de la batalla, Dios le había dado la capacidad de vencer. Hermano, ¿no es hermoso ver cómo Dios... estamos en el número 3, por favor. Cómo Dios le da esa capacidad a David de cómo Dios lo iba con el paso del tiempo fortaleciendo, cómo Dios lo iba guiando. Y esto es hermoso, hermanos míos, porque no solamente era eso lo que estaba pasando, sino que dice la Biblia: me diste el escudo de tu salvación, amén, y la benignidad me ha engrandecido. O sea que David dejó de ser una persona egoísta, reaccionaria, a ser una persona conforme al corazón de Dios. Aprendió de Dios a ser noble, aprendió de Dios a ser generoso, aprendió de Dios a ser misericordioso, aprendió de Dios, hermanos míos, a amar a la gente. David, todo eso, no crea usted que lo aprendió de sí solo, lo aprendió de Dios. Y así somos nosotros, hermano mío. Dios quiere que tú aprendas de Él y que yo aprenda de Él, que seamos conforme a su carácter, que seamos justos, generosos como Él es, santo como Él es, bueno como Él es. Y seguimos aprendiendo, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aquí nadie me puede decir, no, pastor, yo ya. Solo me faltan las alitas ahí que me aparezcan. Seguimos aprendiendo, mis queridos hermanos. Ahora mire lo hermoso que en eso de que Dios lo fortalece, mire hasta qué punto Dios lo fortalece. Acompáñenme versículos 48 y 49. Dice ahí, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, y el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. ¿Qué hizo Dios con David? Ya lo puso por cabeza. En otras palabras, le dio el señorío sobre aquellos que perseguían su vida. Me encanta lo que dice en el libro de... Fíjese, cuando usted lee, estos ya son los últimos capítulos de 2 de Samuel, pero cuando lee usted 2 de Samuel, los primeros capítulos, lo que usted va leyendo en el capítulo 3, versículo 1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Mire, la guerra era inevitable, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Ve que vale la pena estar del lado vencedor? Vale la pena, mi querido hermano. Yo no me explico cómo la gente le gusta estar del lado perdedor. Por ejemplo, los cristianos han sacado un eslogan, y no sé si se ha fijado, una gorra que usan los varones que dice: Real men love Jesus. ¿Se han fijado? ¿Lo han visto? Real men love Jesus. Pues esta semana me puse detrás de un carro que tenía ese eslogan, pero al revés. Decía: Real men love Satan. Y tenía el pentagrama ahí abajo. Ay, my goodness gracious, decía yo. Seriously? Como es Satanás de copión, ¿verdad? Me cae mal Satanás. Le encanta copiar todo lo de Dios.
Really? Real men love Satan. Digo, loser. Why you want to be on the losing side? Satanás ya es una serpiente vencida, un dragón que ya la cabeza está. Pero porque la gente insiste en seguirlo adorando a él. ¿Por qué en las bibliotecas o the libraries ves más libros de la Ouija, de espiritismo, de satanismo, que Biblias? ¿Verdad? Porque yo sé que el mal despierta curiosidad, especialmente los jóvenes. Cuidado, muchachos. No te metas ahí. Porque Satanás promete fuerza y darte poderes, pero después te chupa el alma. Dios lo había promovido al rey David. Lo sacó de ser un simple pastor que estaba allá detrás de las ovejas y lo puso sobre el rey, sobre Israel. Amén. Qué hermoso eso. Hermano mío, Dios solo piensa de dónde te ha sacado. Piensa de dónde tú naciste. Piensa del pueblo de donde tú vienes, de la ciudad. Y dónde Dios te ha traído hasta el día de hoy. Y gracias a Dios tú puedes decir, Señor, por la gracia tuya, estoy mejor que mucha gente que yo he conocido. ¿Por qué? Porque Dios te promueve. Dios quiere promoverte. Dios quiere que pases del primer grado a la universidad. Dios quiere que pases, hermano mío, de esa mentalidad torcida y loca, ¿verdad? Que no caminabas hacia ningún lado, a darte una nueva mentalidad de ver la vida, a ver la vida con los ojos de Dios. Y decirte que hay un propósito para vivir, que vale la pena luchar, pero luchar en el lado del bando correcto. Hermano mío, David entendió cómo Dios lo guardaba, lo protegía. Me encanta la historia que leí sobre un misionero. Su nombre era John Patton, ¿verdad? Y este hombre fue llamado por Dios como misionero a las Islas Nueva Hébridas. Estas Islas Hébridas quedan allá entre Fiji, entre las Islas Marshall, allá por el Pacífico. Y este hombre fue con su esposa para ser misionero. Y en esa isla vivían caníbales. O sea que a ti te hacían taco al pastor. A mí me harían taco al pastor, por ejemplo. Literalmente. Y ahí, hermano mío, este hombre con su esposa siendo misioneros, una vez las personas de ahí, los caníbales, fueron una noche a rodear su choza para matarlo. Y este hombre lo único que pudo hacer con su esposa es a orar. Y pasaron toda la noche orando al Señor. Estos hombres habían llegado con antorchas y solo era cuestión de tirar las antorchas a la choza, a la cabaña donde ellos estaban, para prenderle fuego y después salir corriendo y matarlos. Ya tenían el plan listo. Hermano mío, pasó 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5 de la mañana y nada pasó. Y ellos, hermanos míos, solamente se levantaron en la mañana y cuando abrieron la puerta de su choza miraron corriendo aquellos caníbales, marchándose. Un año después, el jefe de la tribu se convierte a Cristo. Y recordando lo sucedido, el misionero le pregunta al jefe, ¿te acuerdas aquella vez que fuiste con tus guerreros para matarme? ¿Qué fue lo que pasó en esa noche? Y le dijo el jefe, sorprendido, Mamín, yo te pregunto a ti, ¿quiénes eran todos esos hombres que estaban contigo? Él no sabía de quién estaba hablando el misionero, pero el jefe le dijo, tuvimos miedo de acercarnos a tu choza porque habían cientos de hombres corpulentos con espadas desenvainadas y con ropas brillantes.
Hermano mío, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este hombre experimentó por sí mismo el cuidado y la protección de Dios, que Él es el que te cuida. Él es el que, por eso el cristiano no tiene que andar con temor. Amén. Nunca permitas que el miedo te domine. Nunca le tengas miedo a los desafíos. No le tengas miedo si te van a hacer una operación. En el nombre de Jesús voy, Señor, porque tuya es la victoria. Señor, tengo esta cita con el médico, en el nombre de Jesús voy. Tengo esta cita, tengo esta audición en la universidad, en el nombre de Jesús voy. Tengo esta entrevista de trabajo, en el nombre de Jesús voy. Voy en el nombre de Jesús. Dios es el que va adelante de ti. Mire, podemos pasar el resto de la tarde contándote, ya no les de David, las mías, de cómo Dios ha estado conmigo. En momentos difíciles de mi vida, cuando había perdido trabajo, había perdido iglesia, había perdido todo, hasta carro no tenía. Caminaba, hermanos, kilómetros para llegar a la iglesia pero mi alma había un fuego, un hambre y una sed de Dios. Y Dios, hermanos míos, ha estado conmigo, tanto en Honduras como aquí en Estados Unidos, desde jovencito. Pero hermano mío, no hay tiempo para decirle, hermano mío, que la mano ha estado para proteger. David experimentó eso de primera mano. Y quiero terminar, hermanos, con el último punto. Por favor, vámonos al número 4. David cantaba sobre el Dios que le asegura. Mire que como dice, por favor acompáñenme en los versículos 50 y 51. Dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aleluya. Amén. Hermano mío, David le canta al Señor porque ha visto que Dios en él está seguro. No pongas tu confianza, por favor, en el hombre. El hombre falla, el hombre te decepciona. Es más, no ponga su confianza en mí como su pastor. Yo le puedo fallar, yo le puedo decepcionar. Mantén tu mirada en el Dios que te cuida y te asegura. ¿Qué te parece si juntos, tú y yo, mejor ponemos nuestra mirada en Jesucristo? Él es el Dios que nos asegura. David está concluyendo este hermoso canto, dándose un repaso de toda su vida, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que él ha estado con razón en el versículo 56. Yo te confesaré delante de las naciones. Él quería que todos los países conocieran a ese Dios vivo y verdadero que él conocía, que no era un ídolo, que no era un paganismo, no era una simple creencia más. Hermanos míos, solamente existe un único Dios verdadero, y ese Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti y por mí. Y cuando pones tu confianza en Él, Él te salva, Él te perdona, Él te cuida y Él te llevará por toda la eternidad contigo al cielo. La seguridad, hermanos míos. Versículo 47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Solo acuérdate, mi querido hermano, ahorita que estamos terminando, cómo Dios ha estado contigo. Acuérdate cuando tú estabas solo o sola, las lágrimas que lloraste. Acuérdate que sentías que el mundo se te iba a acabar, pero Dios te dijo, hija, hijo, yo estoy contigo, no temas. No temas, no estás solo. Sé y entiendo cómo te sientes, hermano mío. Gracias a Dios que ese Dios que obró con David y que él estaba cantando y alabando y adorando es el mismo Dios que hoy en día nos da las mismas esperanzas, nos da las mismas promesas.
Su brazo no se ha debilitado, ni tampoco, hermano, se ha acortado. Sigue tan fuerte y poderoso desde el mismo principio de la creación, y lo seguirá siendo contigo hasta el día que Él te llame a su presencia. ¿Y sabe qué es lo lindo? Gracias a esa fe valiosa tuya, que tú les estás transmitiendo a tus hijos y a tus nietos, cuando tú te hayas ido, no tendrás que tener temor. Él estará con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Amén. Hermano mío, ¿cómo ves a Dios? ¿Lo ves como David? ¿Lo ves como Él? ¿Puede despertar de ti un cántico de alabanza? ¿Puedes tú alabar al Señor? ¿Puedes tú decirle, Señor, realmente tú has sido mi roca, tú has sido mi escudo, tú has sido mi refugio, tú has sido mi proveedor? Dale gracias al Señor en esta tarde y dile: gracias, mi bendito Señor, porque tú has sido real en mi vida. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios por su palabra que fue sembrada en el corazón de nuestros niños, en usted. Y hermano mío, voy a invitarles que nos pongamos todos de pie, por favor. Quiero que inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Vamos a despedirnos. Pero yo quiero que antes de despedirnos medite brevemente. Concéntrese en Dios en esta semana. Trate de salirse de sí mismo y concéntrese en su Padre Celestial. Y luego haga una lista de sus bendiciones sobre su vida. Y dele gracias por cada una de sus bendiciones. Dele gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, quien fue el máximo regalo de salvación para usted. Señor, en esta tarde te damos a ti las gracias y te damos a ti la gloria y la honra, porque hemos aprendido de este hermoso salmo un poquito de quién eres tú y lo que tú significabas para David. Oh Señor, esa misma relación queremos para nosotros. Queremos, Señor, que tú adiestres nuestras manos, que nos ciñas con poder. Queremos ver tu mano en nuestras batallas. Señor, a veces no podemos solo. Reconocemos, Señor, que necesitamos tu ayuda. Señor, fortalécenos, sosténnos con tu brazo fuerte y poderoso. Mira lo frágil que somos, mira lo cambiante que somos. Señor, ayúdanos a estar sobre la roca inconmovible que eres tú. Si usted no ha entregado su vida a Jesús en este día, yo quiero invitarle de parte de Dios que abra su corazón a Él. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Basta que aunque tú confíes en el Señor y le confieses a Él como Señor en tu vida, invítalo. Él está a la puerta y llama, y Él quiere entrar en tu corazón. Dile estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida está perdida sin ti. Perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi vida, lávame con tu sangre preciosa. Ayúdame de ahora en adelante a vivir para ti, a confiar solamente en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Hasta el próximo domingo. Véngase temprano y que tenga una semana bendecida.